Continuamos hoy hablando sobre populismo con José Luis Villacañas, que es catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Un tema que está de actualidad y que el profesor Villacañas ha analizado en uno de sus últimos trabajos. Y para seguir la conversación en el punto en el que la dejaron el viernes pasado, contamos también de nuevo con Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica en la UNED, y con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor José Luis Villacañas para seguir hablando de su libro Populismo. Ya dijimos la semana anterior que es un libro que ha sido comentado por muchos colegas en distintos artículos, ha suscitado, como no podía ser de otra manera, dada la fuerza y la intensidad del tema, por muchísimas reflexiones. El otro día dimos un poco vueltas de cómo había empezado esta preocupación en España por el populismo, los efectos de la crisis. Estuvimos también dando vueltas la diferencia en una situación española en relación a otros países por el tema de la plurinacionalidad. Hablamos de los efectos del capitalismo financiero, del neoliberalismo, y de alguna forma dejamos para el programa de hoy pues una parte del libro que es muy sustantiva, que es la reflexión de alguna forma de teoría política de cómo afrontar un problema como el del populismo. Y ahí dice el profesor Villacañas que efectivamente hay el problema de que quizá la especialización excesiva de la vida universitaria lleva que para un fenómeno de este tipo pues hay que conectar perspectivas muy distintas, la histórica, la de la ciencia política, la del psicoanálisis, la de la teoría literaria, porque afecta pues en ocasiones a una antropología, a una determinada teoría del lenguaje, de la argumentación. Yo empezaría pues un poco por ese problema que se ha planteado mucho del deseo, de la libido, es decir, de alguna forma, es verdad que en el libro que aparece más, que es el de Laclau, toda la argumentación aparece también lo de Lacan. Bueno, de alguna forma la idea, esta discusión, ¿no?, que también se tiene mucho en España cuando a veces se ha tratado de oponer el liberalismo al nacionalismo, o sea, la idea de que hay una identidad que se debe basar únicamente en la ciudadanía, donde hay que tener respeto a la norma, respeto a la ley, y donde el vínculo debe ser un vínculo que establece lo jurídico. No hay afectos, no hay sentimientos, no hay emociones. El vínculo es un vínculo, digamos, de la ciudadanía. Y frente a eso, pues la idea de achacar a los que quieren retrotraer un vínculo, un pasado, más vincular a los nacionalismos. De alguna forma, ese mismo argumento se ha utilizado con los populismos. Sí. Pensemos, por ejemplo, en la plataforma Libres Iguales. Sí. Había neoliberales como Vargas Llosa, sí, liberales como Sabater o como Félix de Azúa, y entonces decían, aquí hay dos peligros, el nacionalismo y el populismo. Sí. Y en los dos insistía mucho en el tema de la emoción, del sentimiento, del vínculo. Tú aquí planteas, sin embargo, el debate de en qué medida es posible vincular únicamente a la ley, o el vínculo exige un determinado tipo de sentimentalidad. Sí, claro, yo creo que el populismo tiene razón al considerar que la razón es un bien extraordinariamente escaso, ¿no? Y por lo tanto, si vamos a una política en el sentido weberiano del término, ¿no?, una política de la responsabilidad, es relativamente incompatible con la política de la sociedad de masas y con las formas comunicativas propias de la sociedad de masas, ¿no? Por lo tanto, que a la política le es interno, no a la política populista, a toda la política le es interno el cultivo de las emociones, de los afectos, ¿no? Y por lo tanto que no existe verdaderamente política sin algunos rasgos que podamos llamar comunitarios, algunos rasgos comunitarios. Ahora, el problema está en la forma en que comprendamos la estructura de la comunidad. Porque la nación es en cierto modo, cierta comprensión de la nación puede ser estructura comunitaria. Y el populismo acaba proponiendo que en el fondo hay una retroalimentación de la estructura comunitaria que está en la base del populismo, porque en el fondo lo que propicia es una nueva epicidad, esta diferencia conflictiva entre casta y pueblo,
que produce por sí misma acontecimientos, ¿no? Toda la teoría del acontecimiento es muy importante para el populismo. Produce acontecimientos que fuerzan el vínculo, que establecen un vínculo fuerte, y que establecen el vínculo fuerte de manera horizontal, pero también de manera vertical con el líder, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de algo que en términos freudianos podemos decir que genera hermanos, como en la horda primitiva, hermanos, pero además genera hermanos no con la gana de matar al padre, sino que genera también a un hermano especialmente representativo, especialmente épico, que le da consistencia al grupo y que en el fondo podemos decir que canaliza lo que en términos freudianos llamamos que es toda la cuestión del narcisismo secundario. No el primario, que naturalmente es patológico, pero sí el narcisismo secundario. Esto es, la forma de reivindicar un yo ideal. Un yo ideal que en el fondo no está atravesado por grandes valores, sino que está atravesado por esta identificación con ese líder, que en el fondo no es nadie especial, sino alguien que vivió el propio acontecimiento horizontal con nosotros, ¿no? Pero que le supo dar voz, ¿no? En este sentido, el populismo identifica fuerzas psíquicas completamente inevitables en política. El problema real es que no tiene enfrente ninguna comprensión de la política que sepa canalizar eso en modo alternativo. Por eso, el Estado de Derecho, en su sentido más normativista, si se autoconfigura, si se autorrepresenta así, tiene una escasísima posibilidad, ciertamente, de ser tan atractivo como la propuesta populista. Por eso, yo lo que propongo en el libro es que la única propuesta verdadera que está en condiciones de asumir la dimensión afectiva, de otro modo, es el republicanismo. Porque el republicanismo no solo es normatividad, es también afecto, es también una base comunitaria. Solo que no es una base comunitaria. Esto podríamos discutirlo sobre la teoría de Martha Nussbaum acerca de la inevitable relación entre el derecho y los sentimientos, ¿no? O hasta qué punto el derecho puede ser expuesto mucho más desde la teoría literaria. Pero ese derecho, naturalmente que sigue siendo institución, que sigue siendo derecho, que sigue siendo norma, pero atención, hay toda una teoría que no está completamente configurada, que procede en el fondo de Hannah Arendt, de la teoría del juicio, en el que el juicio, que es una categoría jurídica, acaba configurando comunidad cuando está en condiciones de producir ejemplos significativos, pregnantes, visibles de lo justo. Acordaos de aquella película que en el fondo era una obra de teatro llamada La verdad del caso Willow, ¿no? No sé si la recordáis, es una película muy interesante de Mamet, pero que al final es un caso de injusticia palpable en el que el tribunal, el abogado defensor logra hacer justicia, ¿no? Y entonces al final la madre del chico de Willow le dice: me alegro mucho porque hayas hecho justicia. Dice: no, justicia no. Justicia es algo abstracto, es una idea que nadie sabe lo que es. Cuando realmente brotan las lágrimas es cuando tenemos la certeza común de que hemos hecho lo justo. O sea, lo justo es algo que solo existe en un juicio. Es algo que da carne a la norma, pero que une a la gente. Y esta reivindicación de lo común a través de juicios creo que es la esencia del republicanismo. Pero antes del republicanismo, la idea del liderazgo, vamos a ver, la idea del liderazgo que el propio Weber insistía, ¿no? La idea de que frente, digamos, a identificarse con lo abstracto de un programa, siempre tiene mucha más capacidad de movilización, vincularse con la persona de un líder, que es el que encarna el ideal. Naturalmente, el liderazgo ha tenido momentos distintos. Hay una maldad aquí sobre Ortega en el libro, de en qué medida él tenía... No la recuerdo. Sí, pues hay una maldad aquí contra Ortega, de que si él tenía capacidad o no para haber dominado las masas, o tenía resentimiento, ¿no? Pero no cabe duda que hay un tipo de liderazgo que de alguna forma canaliza esas demandas, y verdaderamente Azaña era un líder impresionante, pero no tiene nada que ver con los líderes mediáticos de la época de la televisión, con Kennedy, o con ya el propio Willy Brandt en su juventud, o con Felipe González, o con Adolfo Suárez, que ya son de la era de la televisión. Era todavía de la época de las radios, la época del orador, ¿no? Pero efectivamente hay ese tipo de liderazgo.
Y de nuevo volvemos un poco al debate del otro día. Lo que ocurre es que liderazgo hay también en sociedades que funcionan con mecanismos de democracia pluralista de partidos, de competencia entre partidos, pero claro, en la situación populista, más bien el líder tiene que encarnar la auténtica nación, la auténtica patria, la auténtica comunidad, el auténtico pueblo frente a los otros. Y claro, eso hace más complejo. Sí. Por ejemplo, en relación a otros países, a la tradición europea. Por ejemplo, pues eso es un debate que Castañeda y otros, Jorge Castañeda, planteaban en relación a México. Decían, bueno, vamos a ver, es que propiamente en México, claro, sobre todo en la etapa del PRI, después ya hubo el PAN y estuvo el PRD, pero bueno, no había una cosa parecida a lo que es la socialdemocracia en Europa. Claro. Frente a lo que era la democracia cristiana, frente a lo que eran los liberales, que sí, también podían tener liderazgos de alguna forma que tuvieran un carisma, pero, o los Palme, o Brand, lo que fuera, pero claro, era otra estructura. Y sin embargo, sí hay el líder que encarna, o que quiere aparecer como encarna eso. Es verdad esto, pero aquí podemos aplicar el mismo razonamiento que aplicábamos antes. Carece de sentido despotricar contra el populismo porque utiliza los afectos. Claro. Lo único que tiene sentido es organizar y establecer una política en la que los afectos sean convenientemente canalizados. Y a esto yo llamo esa dimensión republicana. Lo mismo sucede con la cuestión del liderazgo. Carece de sentido despotricar por el populismo porque tiene liderazgo. Claro, lo que es completamente necesario es encontrar el lugar que tiene el liderazgo en la política, en una política alternativa al populismo. Ahora, si nosotros organizamos una política en la que cualquiera que emerja a un puesto de responsabilidad, de autoridad, de visibilidad, es el último chupatintas que ha estado en el último sitio del partido y ha ido progresando como un burócrata chusquero hasta 30 años después, evidentemente tendremos una política sin liderazgo de ningún tipo, que es lo que estamos viendo en los partidos tradicionales, que no tendrán nada que oponer al líder populista, porque no tienen una alternativa de liderazgo. El republicanismo tiene una alternativa de liderazgo que, para resumirlo de forma muy precisa, yo diría que se basa en la diferencia que establece Weber de forma muy concreta entre el carisma autoritario y el carisma antiautoritario. El carisma autoritario, que es el del populismo, se basa fundamentalmente en una ley psíquica freudiana que lo vio muy bien. Cuanto menos yo ideal tengas, más te vincularás a un líder de masas. ¿Esto qué significa? Que indudablemente ahí se habrá descompensado la capacidad de juicio y la capacidad de afecto. Cuanto menos yo ideal tengas tú, más te entregarás de cuerpo y alma para llenar, más te proyectarás, más tendrás tu subjetividad autoritariamente presa en el líder populista. Pero Weber dice, no, en la democracia, y cuando Weber habla de democracia republicana, en la democracia el óptimo es el líder antiautoritario, que para él era el líder que representaba el presidente de la República Norteamericana, que es lo que está detrás del problema del carisma weberiano. Y este tiene una dimensión afectiva, pero es una dimensión afectiva en la medida en que representa bien los ideales de los ciudadanos. Esto es, en la medida en que representa bien el yo ideal fuerte de los ciudadanos, y por lo tanto están en condiciones de ser sometidos a juicio. Y por lo tanto está en condiciones de decir, tú el carisma lo tienes en la medida en que nosotros te lo damos. Ahí está. Ese es el carisma antiautoritario. Y por lo tanto, no nos privamos del juicio que nos permite que seamos nosotros los que te demos la patada en el culo. Esto es una cita literal de Weber. Es lo que decía Roosevelt. Ahora el segundo Roosevelt, Franklin Delano. Me habéis votado para 4 años. Ahora me vais a aguantar. Pero dentro de 4 años, dadme la patada en el culo si queréis. Eso es un carisma antiautoritario porque ha equilibrado bien, de nuevo, como quiere el republicanismo, el afecto y la epistemología, el afecto y el juicio. Es que lo que se rechaza, yo creo, del populismo no es que haya liderazgo, sino que solo haya liderazgo. Ese es decir, punto. La cuestión es, vamos a ver, una cosa es que nosotros, lo que dices tú, ¿no? Con el yo ideal fuerte, estructuradamente, orgánicamente, mediante mecanismos de deliberación racional, digamos, lleguemos a acuerdos y elijamos a un líder que lo represente. Claro. Y otra cosa es que elijamos a un líder y luego el líder
digamos, le das la confianza en cheque en blanco y hace lo que quiere. No tiene ese es el problema. No tiene estructura de ¿Qué es lo que responsabilidad. dice? Claro, dice, usted elíjame a mí, que yo haré en cada momento lo mejor para usted. Y digo, oiga, quien decide lo que es lo mejor para mí soy yo. Y luego le elijo a usted para que implemente eso. Pero entonces, claro, es completamente distinto. O sea, no es que critiquemos o se critique que haya liderazgo, sino que solo hay liderazgo. Es un liderazgo que compensa el déficit psíquico de sus seguidores. Claro. Mientras que el líder antiautoritario es un liderazgo que canaliza el yo ideal. Pero hay una cosa que decías ahí que se podía aplicar muy bien a la situación española, en la emergencia de nuevas fuerzas, que era lo del vínculo horizontal y el vínculo vertical. Porque, claro, nos sentimos hermanos en una experiencia. Entonces yo creo que en el tema generacional, es decir, lo que yo creo que ve muy bien Podemos, lo que yo creo que trabajan muy bien, es el asunto de decir, vamos a ver, hay un movimiento horizontal, son las plazas, es el 15 de mayo del 2011. O sea, cualquiera que viera el contraste entre el 1 de mayo y el 15 de mayo era apoteósico. Muchísima más gente el 15 de mayo, muchísima más pasión, muchísima más intensidad que lo que habían sido las manifestaciones tradicionales del 1 de mayo. Pero esa vinculación, ellos dicen, la leen, la estudian en trabajos posteriores, lo que ocurría ahí es que pasaba el tiempo y se necesitaba alguien que canalizara eso, que rompiera eso, y de alguna forma esto lo expresa muy bien esta líder de Podemos de Andalucía, Teresa Rodríguez, en una entrevista. Te lo digo como iluminación de a tu modelo. Ella dice, en Cádiz íbamos nosotros a la plaza. Yo me encontraba al panadero, a mi catedrática de universidad, al médico del seguro, y todo el mundo iba a la plaza. Y seguíamos yendo a la plaza y a la plaza. Pero hubo un momento en que no pasaba nada, nada cambiaba, y entonces pues la gente dejó de acudir a la plaza. ¿Qué es lo que consiguió, lo que permitió dar continuidad? Y ella pone el ejemplo de su suegro. Dice, mi suegro había sido un votante tradicional del Partido Socialista y él todos los sábados ponía a ver la sexta. Entonces, cada vez que veía a Pablo Iglesias en el 2013, sobre todo en el 2014, decía, el ejemplo que ella pone es como si Cristiano Ronaldo metiera gol. O sea, estaba completamente emocionado. Eufórico. Bien, por fin alguien dice lo que yo pienso. Claro, eso lleva hasta el punto de que, yo creo que por primera vez en la papeleta electoral aparece la cara. Aparece la cara, se encarna ya hasta el punto no difuso, sino explícito en la primera, la de las europeas, no en lo posterior. Entonces, efectivamente hay esta idea del vínculo. Nos vimos en las plazas, no quiere decir que todos los que estuviéramos en las plazas necesitáramos ahora tener esa adhesión vertical, pero de alguna forma eso es lo que permitió dar continuidad desde nuevas categorías. Cierto, eso es un poco como lo... Cierto, yo estoy de acuerdo con esto y debo decir que este tipo de descripción confiere a Iglesias su legitimidad como líder. Esto nadie la discute, ¿no? Pero todavía Iglesias tenía ante sí la decisión de ser un líder carismático en el sentido autoritario o ser un líder carismático en sentido antiautoritario. Todavía le estaba abierta ese camino. Sin embargo, él, cuando sale después de las elecciones del 20D con su plana mayor y reclama la vicepresidencia del gobierno y la dirección del gobierno, ahí decide, por exceso de teoría, convertirse en un líder carismático con toques autoritarios. Porque olvida o no tiene en cuenta los ideales de la gente que le había votado. Y los ideales de la gente que le había votado posiblemente estaba en una disciplina institucional, estaba en una voluntad de lograr una transformación de este país en compañía de otras fuerzas sociales. Estaba la mentalidad no hegemónica de muchísima gente, la aceptación de muchísima gente de la legitimidad de la democracia como oferta plural. Claro, la pluralidad. Como la pluralidad, ¿no? Y estaba la consideración de esas elecciones como elecciones completamente legítimas que estaban mostrando intereses, fuerzas democráticas sustanciales del país, no fuerzas que podrían ser alteradas con unas elecciones 2 meses después, fuerzas sustanciales de este país. Y desde ese punto, si hubiera hecho ese razonamiento, se habría convertido en un líder antiautoritario,
hubiera escuchado la realidad, hubiera dicho, yo no soy el que realiza la realidad. Pero no puedo creer que lo que venga de la realidad, al no ser homogéneo, plantea que me piden a la vez dos cosas a la vez que pueden ser incompatibles. Quiero decir, él, si vamos a la forma de teorizar, de rememorar, de recordar sus ancestros, digamos. Él, cuando habla, por ejemplo, de Julio Anguita y tal, pues él yo creo que recuerda mucho aquella vivencia, ¿no?, que decía Anguita, que yo creo que resume mucho lo que vives en esas circunstancias. Dice, voy por la calle y hay uno que me para, decía Anguita cuando era líder, y me dice, oye, tenéis que poner de acuerdo, ¿eh? La derecha no puede volver de ninguna manera. Y hay otros que me paran y dicen, oye, volver a votar al PSOE de ninguna manera. Entonces, claro, el lío es que uno me pide una cosa y otro me pide otra. Lo digo, porque el ejemplo que tú has puesto, me parece que, por ejemplo, si te estuviera escuchando Jiménez Villarejo, pues diría, este señor profesor explica estupendamente lo que yo he vivido. No. Yo he votado y he apoyado en esa idea. Pero hay otros que te dirían, hombre, no, hemos nacido para ser otra orilla, para ser completamente distintos. No para nosotros, digamos, pues contaminarnos, Antonio, con una fuerza. Yo hemos creo que nacido para leer la realidad. Y la realidad no está en las dos cosas. El que esté en la política tiene que nacer para leer la realidad en cada momento, no para tener lecturas heredadas. A ver. Anguita es una rémora para cualquiera que quiera en estos momentos actuar. La realidad española no es la realidad de la época de Anguita. Yo no digo en modo alguno que yo no tengo, en cierto modo, yo puedo pensar que sin Podemos este país seguiría igual que hace 10 años. Yo tengo esa convicción. O sea, le debemos a Podemos mucho. Le debemos a Podemos que el sistema político español se haya movido. Sí. Pero creo, sinceramente, que Iglesias se equivoca si hereda como aspiración fundamental comerse al PSOE. Porque el PSOE tiene una representación sustantiva. No sabemos cuánta será de aquí a 20 años, pero en estos momentos tiene una representación sustantiva, que lo han dicho las elecciones. No pienses que esos votos son prestados, no pienses que esos votos... No, son sus votos, respétalo. Esto significa que no estés organizando una estrategia para comértelo. Porque aquí nadie se come a nadie. En democracia, el juego democrático no consiste en comerse nadie a nadie. Ahora, tú tienes que ser capaz de leer bien la realidad y decir, Antonio, para transformar este país, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es clarísimamente romper el primer cinturón de defensas de este Estado, que democráticamente es un Estado que tiene muchísimos problemas, y un Estado que institucionalmente tiene muchos problemas. Para ponerse de acuerdo en la destrucción del primer cinturón de defensa, no hace falta ser la otra orilla de nadie. Se trata de tener un programa claro y sencillo de que es preciso cambiar, aunque sea para 4 años, 4 leyes fundamentales: la ley electoral, la ley de transparencia de las administraciones públicas, la ley del Consejo General del Poder Judicial y todos los órganos que emanen de ahí, y posiblemente la ley de la elección del fiscal general del Estado. Y la reforma laboral. Bueno, y tener algunos elementos completamente derogatorios como estos. Pero para esto no hace falta ser la otra orilla de nadie. Y se puede hacer con el centro. Se puede hacer con el centro, porque el centro también quiere hacer eso. Claro. Porque el centro también quiere hacer eso. Lo que no podemos es convencer a la gente de que vamos a pedir los 7 ministerios fundamentales del gobierno con las mismas reglas. Porque alguien que tiene un yo ideal te dice, perdón, señor Iglesias, yo le voto a usted para que me cambie las reglas, no para que me gobierne con las mismas reglas que nos han llevado a la corrupción. Claro. Y esto no es ser la misma orilla de nadie. Esto es republicanamente encontrar el denominador, lo común. Sí. El juicio programa de lo común, mínimo de lo común. Y a los 2 años hagamos nuevas elecciones con una ley electoral diferente, con un fiscal general nombrado de forma diferente, con una ley laboral nombrada de forma diferente, con una transformación del primer cinturón de ronda. Luego, esto yo lo he escrito, se lo he dicho a Iglesias. No se lo he dicho, yo no sé si lo ha oído, pero yo en escritos públicos, hagamos como Lutero. Lutero, cuando elimina la estructura de Roma, ¿qué dice? Roma es como Jericó, tiene 3 murallas. La primera muralla es la cuestión de la infalibilidad del Papa. La segunda muralla, que solo el Papa está en condiciones de convocar un concilio. La tercera, que el Papa está por encima del concilio.
eliminemos una muralla primero, después estaremos en condiciones de hacer una reforma constitucional seria. Y después estaremos en condiciones de hacer algo que este país necesita urgentemente, que es una política económica diferente. Sí, pero es que eso supone una concepción de la política racional, claro, y no una concepción de la política mágica y expresionista y expresivista. Esto es el tema. Esto es lo que yo llamo una política republicana. Claro. Y que es la tradición socialista y comunista, por cierto. Que es la tradición de la no la anarquista. No la anarquista. Sino la socialista comunista. No la anarquista. Claro. Es la tradición de la responsabilidad. Claro. Que ha buscado los viejos, permanentemente es que eso te llaman común. Vieja política. Eso es. Claro. Bueno, la vieja política que ha sido pisoteada por la vieja política. Vamos a ver, que la última cuestión, José Luis, el pasado, ¿qué hacemos con el pasado? Porque has dicho en un momento determinado, muy enfático, es que es otra época distinta. Claro. No puedes seguir leyendo las realidades de categorías de otro momento. Entonces, ¿con qué categorías se lo puede leer? Porque precisamente la acusación que se les ha hecho, más que intentar heredar una determinada interpretación, ha sido la de funcionar de una manera casi adánica, digamos, en el populismo a la española. ¿Cómo lo ves eso? Yo lo veo porque ese es el problema verdaderamente intelectual y es el problema en el que los afectos chocan con el elemento imprescindible epistemológico de la política. Mi libro yo lo escribí fundamentalmente para hacer un llamamiento. Política es conocer la realidad, no es tener teorías. Las teorías te orientan. Pero la identificación de la realidad en su singularidad histórica, esto es donde se lo juega el político. Y para esto no hay más que juicio. El pasado es importante para conocer qué tenemos que hacer, cooperar, luchar o huir. Claro que tenemos que hacerlo. Pero lo que yo creo es que no es lo oportuno ir a la sustitución de un bipartidismo por otro bipartidismo. Lo terrible de lo que acontece en el año 78 es que se configura un acuerdo a 4, no hay que olvidarlo, sí. El Partido Comunista acordó y esto le sirvió para ser destruido por parte del Partido Socialista. Y creo que lo que no podemos es revertir esa historia pensando que se va a hacer una dualidad de partidos, que va a ser Ciudadanos y Podemos, y se va a comer a PP. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Funciona haciendo una representación verdadera del país, que posiblemente sea más parecida a la del año 78 que a la del año 82, pero la cuestión fundamental es no caer en las trampas. Y yo creo que se ha vuelto a caer en las trampas concediendo al Partido Socialista la capacidad de jugar a la política, excluyendo a Podemos, que es lo que al final va a suceder. Muy bien, pues agradecemos mucho al profesor Villacañas que nos haya acompañado en estas 2 mañanas. Bueno, recomendamos vivamente su libro Populismo, que puede dar continuidad a lo que ha sido el otro trabajo sobre la historia del poder político en España, que también comentamos el curso pasado. Nada más, muy amable. Muchas gracias. Gracias.